Y amigos televidentes, bienvenidos a este su programa Visión Económica a las 18 horas, donde Leo Valverde, Henry Tavares y un servidor, Alejandro Noel, con una forma diferente de decir y hacer noticias. Estábamos en el segmento y estaba don Leo conversando sobre la reforma fiscal. Don Leo. Sí, puntualizando, yo hice esas dos sugerencias porque yo no creo, yo tengo como una intuición, al margen de yo ser economista, hay temas que tienen una implicación política que generalmente si uno tiene intuición, entonces uno dice, pues mira, es probable que las cosas no sigan por ese sendero. Ahora, con la reacción que ha habido de los diferentes sectores, todavía los trabajadores no han sacado la cabeza, que es el punto más neurálgico, cuando la clase trabajadora se ve afectada y entonces empiezan los movimientos a activarse en demanda de sus reivindicaciones, derechos que tienen. Hasta ahora son los grupos de interés los que han reaccionado porque ya analizaron la propuesta, ya se sentaron y están respondiendo. Que probablemente vaya al Congreso, cuando ahora en el Congreso no haya el mismo tratamiento que se pensaba que iba a seguir, que como hay una mayoría que se iba a aprobar en la Cámara de Diputados y que de ahí iba a pasar al Senado y se iba a aprobar la reforma fiscal. Parece que yo veo que va a haber que discutir, va a haber que abrir un espacio para crear cierto consenso. Y el hecho de que el gobierno primero anunciara que necesitaba 110.000 millones de pesos para enfrentar los déficits y que finalmente se presente una pieza recaudando o por lo menos señalando de dónde recaudar 122.000 millones de pesos, esos 12.000 millones probablemente sean como una variable de negociación, pero no basta con 12.000 millones, porque del total de los 122.000 millones hay 22.300 millones que son para paliar al Banco Central el proceso del déficit cuasi fiscal que tiene acumulado, que según me dicen eso es una cosa que es más de la tercera parte del presupuesto general de la nación para el año 2025. Indudablemente que esta reforma implica un laberinto. Somos todos. ¿Qué ocurre? Que son... Pero no está de más formar la Asociación de Clase Media Dominicana. No, no hay manera de organizarlo porque también pelean poco. Sí. Pelean poco. La clase media no se mete a nada. Pero cuando se mete contundente. Pero somos mira, los que vamos a cargar. Marcha Verde era una expresión de una franja de la clase media dominicana. Marcha Verde. Hasta el presidente de la República llegó a meterse en esa. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. A todo el que le podía aportar algo se metió en el asunto de Marcha Verde. Sí, pero después se descubrió que la Marcha Verde pues era financiada por la Asociación de Industria y eso le quitó muchos méritos. Entonces vamos a concentrarnos. Mire, hay unos elementos que contienen, por ejemplo, el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Eso es algo inaudito. Esto afecta a este sector, porque ya una casa de zinc anda por los 2,5 millones de pesos de zinc, vamos a decir. Y depende de dónde esté el terreno. Bueno, sí, ¿tú ves? Sí, no es lo mismo en los cerros de Gurados. Sí, pero eso es, esa decisión de bajar de 10 millones de pesos que está ahora la vivienda exenta, bajarlo a 5 millones, eso es decirle a que ya pasó el preludio de pagar durante todo ese tiempo porque ya no está pagando, a que comienza a pagar de nuevo. O sea que volvemos otra vez a golpear el que estaba pagando, no el que va a pagar nuevo, sino el que estaba pagando ahora va a pagar por la mitad de lo que ya había compensado, porque el aumento por inflación de 5 millones que estaba al principio ya estaba en 10 millones. Ahora de 10 millones lo bajamos a 5. Vamos a aumentar el 100% de pago de eso. O sea que como tengo 5 millones y tenía 10 exentos, yo estoy pagando 50.000 pesos anuales por los primeros 5 millones. O sea, por los últimos 5 millones. O sea, de pagar cero, comienza a pagar ese contribuyente 50.000 pesos. Pero al mismo tiempo, cuando usted compraba una libra de carne o de pescado o de eso, usted no pagaba el 18%. Entonces, lo que usted invertía en comida va a pagar un 18% adicional. Adicionalmente, usted tenía unos ingresos
que le daban unos intereses, póngase usted 1,5 millones de pesos al año, usted pagaba 150,000 pesos de impuestos sobre la renta, ahora va a pagar 300,000. ¿Por qué? Porque le van a poner que ese 10%, el ingreso que usted tenga, le van a calcular como si usted tuviera un ingreso, como si usted tuviera una empresa. Y entonces le van a rebajar ese pago que ya usted hizo de los 150,000 pesos de impuestos como un pago a cuenta. Miren, para dejar abierto el tema, Alejandro y Henry, yo planteo lo siguiente. En primer lugar, creo que el Banco Central va a tener que revisar su programa de política monetaria como meta de inflación para el 2025. Va a tener que volver a revisar las proyecciones que tiene, porque sin duda que va a generar un nivel de inflación la reforma fiscal, por encima de lo que está el programa monetario programado, que es en base a la meta de inflación. Y la otra cosa que quiero señalar es que hay una serie de sectores muy puntuales. Por ejemplo, con la transformación del ITEVIS al IVA, el IVA generaliza. Y apenas se quedarán unas 6 o 7 productos que no tendrán ITEVIS. Los plátanos, sí, pero los huevos, la yuca. Sin embargo, entonces la batata y esas cosas van a pagar impuestos. Eso yo no lo entiendo, ese asunto. Bueno, lo que quiero decir ese elemento es que preparémonos, porque si la reforma se aprueba tal como está, vamos a tener unos impactos no previstos. Yo no sé ustedes... pero sabemos que no se va a aprobar como está. Ese es lo que se lanza. Depende. Para el porque al hablar ahorita de la reforma constitucional... Señor Tavares, depende, porque cuando usted tiene una mayoría congresual y usted está convencido de que esa es la reforma que debe pasar, usted convence a sus legisladores, y más con los antecedentes que tenemos, de que usted tiene que aprobar eso si yo lo someto, porque eso es lo que le conviene al gobierno, eso le conviene al partido y no necesariamente le conviene al pueblo. Empezamos con la palabra, vamos a seguir con la palabra que empezamos, que es laberintos. Sí, entonces aquí tenemos un laberinto y ¿qué sucedería si no hacemos la reforma? Entonces, como quiera, lo que viene es grande si no hacemos las reformas que se están planteando. Yo pienso que la reforma se va a hacer y es necesario hacerlo. No hay discusión. Nosotros tres aquí estamos consensuados de que la reforma es necesaria. Ahora, ¿qué reforma? Esa es la que tenemos que ponernos de acuerdo, no solamente el gobierno, no solamente los grupos empresariales, sino, como dijo la monjita, todos. Hay todas. Es decir, tenemos que hacer una mesa de concertación donde nos pongamos de acuerdo. Y lo que yo planteo ahorita del problema de elevación de elevación fiscal por un lado, y tanto del ITEVIS como del pago de los impuestos, posiblemente ahora esto salga más sobre la mesa y podamos afanarnos en ser más eficientes, en que nadie deje de pagar. Por un lado, ahí vamos a tener una buena cantidad de dinero, entonces hay alguna figura que podemos rediscutir. Como todo esto está hecho en una matriz fácil de cambiar, es decir, quito esto y pongo esto. Yo no sé cuál fue el equipo técnico que acompañó al director de Impuestos Internos y que acompañó a Jochi Vicente. ¿Jochi Vicente? Sí, Jochi Vicente y el ministro director de Economía Hacienda también trabajó. Bueno, ese equipo es un equipo que se le conoce solvencia técnica, ¿verdad? Pero la parte de elaborar un proyecto de esta naturaleza requiere de técnicos especializados. Los técnicos especializados, los otros ponen el marco teórico conceptual, los técnicos ponen las variables que manejan durante décadas y eso es fácil de modificar en la matriz que está en el ordenador donde se digitó el proyecto. Bueno, por otro lado, vamos a hablar de la reforma constitucional y su ruta de aprobación. Esta reforma constitucional tiene una característica muy singular, porque se aprobó, o sea, se mandó a una comisión especial y la comisión especial otro día tenía ya su decisión y es increíble porque al mismo tiempo, como la asamblea ya se instaló, ellos están como a la carrera, o sea, ya ellos los puntos neurálgicos ya lo aprobaron, o sea, ya simplemente faltan las ratificaciones y cumplir con el tiempo que dice la ley en la asamblea revisora. O sea, ellos, aunque la tengan aprobado, ellos tienen que terminar... Hacer el proceso. Hacer el proceso.
O sea, ellos ya saben que vamos a quedarnos con 170 diputados, 20 diputados menos. O sea, lo que se pensaba que eran 43 diputados que se iban a quitar, ya no son 43, ya son nada más 20, porque nada más son 20 que se pueden sacrificar los pobres, ¿me entiendes? Entonces, al mismo tiempo, la mayoría de cosas que como están en asamblea y son previsorias, muchos de los lo que son de la asamblea, los pertinentes que son los diputados y los senadores, dicen que cómo es posible que al mismo tiempo se estén viendo la reforma fiscal, la reforma constitucional y el código laboral. Es que son tiempos de reforma. Son tiempos de reforma. Sí, pero de la manera... Pero la manera que está es que cuando está funcionando la Asamblea Nacional para el asunto de la constitucional, no puede estar al mismo tiempo sesionando normalmente el Congreso. No, es que no tiene... Que no tiene espacio. No puede porque, lo que da receso. Exceso, nada más. Sí, entonces eso se está criticando, pero donde usted tiene la mayoría absoluta, la mayoría privilegiada, como le llaman, o sea que tienen más de las 2/3 partes en ambas cámaras, para ellos no es un problema ese tipo de temas. Pero hablando de política, pues resucitó el PRD. Sí, resucitó el PRD y ya algo que se había llegado a consenso dentro del PRM, pues aparece una diputada de aquí de Santiago, que es Soraya Suárez, y hacen un planteamiento diferente con relación, trayendo por los cabellos el problema de la alcaldía de La Vega. De La Vega. Para tratar de meterla, para ayudar al PRM. Para ayudar al presidente. Porque, sí. Caramba, o sea, meterla en la asamblea revisora, se le dan los temas que va a tratar esto, y entonces esta diputada es famosa, ya se volvió famosa. ¿Y qué tiene que ver la diputada con la reforma constitucional? No, lo que pasa es que, recuerde, ella es ella es constituyente. Recuérdese que, como decíamos aquella vez cuando decían, ya eso está arreglado, ¿qué es lo que va a decir? No, los constituyentes tienen potestad de poner o quitar de lo que tú mandaste de la reforma constitucional. Pues, le quiero hacer opinar muy brevemente, sabiendo que este es un tema complejo y técnico y especializado, técnico, como dice Henry, pero quiero hacer el señalamiento de que la reforma constitucional en particular, si se aprueba como está, y en esta coyuntura, y creo que se va a aprobar, se va a llamar la reforma constitucional del presidente Luis Abinader. Sí, así se va a llamar. Y le va a dar entonces una oportunidad a una oposición débil, ¿verdad?, poco compactada, de que entonces sea ella misma se excluya de la responsabilidad de una reforma constitucional. Y eso tiene unas implicaciones políticas no en lo inmediato, sino en el corto plazo. Se empezará a sentir lo que implica hacer un sesgo para que se haga una reforma constitucional, porque el presidente le conviene que se haga y porque es parte del legado que quiere dejar el presidente. Esto va más allá de un legado, señor presidente, con todo el respeto, mucho más que un legado. Estamos hablando de cómo debemos adecuar la Constitución de la Nación, la Carta Magna, en función de la necesidad de la nación de trascender a los retos que tiene el país en tanto Estado, pueblo, nación. Vamos a la pausa y retornamos.